Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13, por favor. Hebreos 13 y versículo 9, la Biblia dice: No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es que el corazón sea afirmado por la gracia, no por viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de corazones que son afirmados con su gracia. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y como viste ahí, el apóstol Pablo nos dice claramente que debemos preocuparnos con siendo o teniendo corazones afirmados con la gracia y no necesariamente con viandas o doctrinas diversas y extrañas. Y la razón por eso, hermanos, es para que no estamos ahí perdiendo la importancia de la gracia para nosotros y para que no perdemos la vista de como el enfoque del camino cristiano. Es decir, debemos entender que el punto de cristianismo es nuestra relación personal con Cristo. La realidad que la residencia mutual, que Cristo está en ti y usted en Cristo, y la participación activa que pasa entre esa residencia, es decir, que Cristo trata de participar contigo y nosotros debemos hacer lo mismo con Él. Esas dos cosas son aseguradas si nuestros corazones son afirmados con gracia. ¿Sí, verdad? Y hermanos, te digo esto de todo corazón, pero tiene que entender que hay muchas doctrinas diversas y extrañas ahí en este mundo. Yo estaba hablando con un compañero de trabajo que básicamente sigue las creencias de los ortodoxos, la parte de cristiandad, para decirlo así. Y ellos tienen creencias que son diversas y extrañas y admiten que esas doctrinas salen de filosofía, no necesariamente de las escrituras. Y son viandas, son cosas grandes que va a confundir la mayoría de personas que ni siquiera saben de dónde comienzan con hablando de eso. Y bueno, si su corazón estaba afirmado con la gracia, puede ser que número uno sería salvo. Y número dos, que su forma de vivir para Dios sería diferente, porque no va a estar esperando para momentos de hacer obras, buenas obras, sino toda su vida puede ser para Dios. Y es lo mismo con nosotros, que perdemos en cosas que no son tan importantes. Entonces, sabiendo eso, hermanos, quiero darte como 3 cosas para pensar acerca de corazones siendo afirmados por la gracia. Y la Biblia nos muestra que corazones afirmados con gracia son, número 1, llenos de la palabra de Dios. ¿Sí ven? Es por la palabra que vas a dar cuenta que número uno, si quiero decirlo así, que debes ser humilde, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y alguien que es humilde de corazón, tanto como Jesús, va a recibir la gracia de Dios. Vamos a Salmo 131. Salmo 131, por favor. Salmo 131 y versículo 1 dice: Jehová, no se ensoberbeció mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas maravillosas más de lo que me pertenecía. Y aquí David está mostrando en este salmo cómo él piensa de él mismo comparado a Dios. Es decir, que él reconoce que él debe ser humilde enfrente de él para que Dios pueda guiar su vida. Y Dios puede darte poder para andar en esa vida cristiana, para decirlo así.
Y él sabía eso por la palabra de Dios, dando cuenta que Dios es más que él. Y debemos reconocer nuestra posición con Dios, específicamente tanto como David. Y si su corazón es lleno de la palabra, vas a reconocer la majestad, la grandeza de Dios, su poder terrible y su santidad y el amor que Él tiene para todos. Y por eso Él nos muestra su juicio y su ira primero. Él espera a lo máximo que es posible, ¿sí ve? Porque Él quiere salvar a todos. Y si su corazón es lleno de la palabra de Dios, vas a aprender esos conceptos, vas a aprender esas doctrinas, y no son diversas doctrinas y extrañas, sino doctrinas en la Biblia. Y por eso vas a decir, yo quiero seguir a mi Dios, quiero ser como Él, porque Jesús estaba aquí. Él mostró que si vienes a Él, ¿cierto?, Él va a hacerte manso, humilde de corazón. Entonces eso es muy importante, especialmente hoy en día, a donde hay una falsa humildad que existe entre los hombres, que personas reduciendo su habilidad o capacidad en frente de otros, ¿sí?, para recibir de ellos un poco de gloria o honra o algo así, pero con Dios no. Me acuerdo cuando yo estaba en Boston y estaba hablando con un testigo de Jehová que llegó a mi puerta. Y yo estaba ahí hablando de él acerca de las cosas de Dios, la verdad acerca de Jesús siendo Dios y todo eso. Y él me dijo, usted no es tan humilde. Y yo, ¿cómo así? Y él, es que siempre que hablo usted responde con algo y parece que todo lo que digo tienes una escritura ahí. Y no me dejas como tener tiempo para explicar mi posición. Y yo te di tiempo, yo te esperé cada vez que hablaste. Pero no me dice escritura ni prueba, solamente me estás dando una lista de creencias que tienes. Y la verdad, Señor, la verdad es que debes ser humilde a Dios. Tú sabes que porque estoy citando escritura es porque quiero ser humilde a mi Dios y Él tiene la respuesta, por eso yo te muestro lo que Él dice. Y eso es lo que debes tener, eso es la meta, ¿sí ven? Siendo humilde acerca que Dios, o asegura, perdón, que Dios puede trabajar contigo y usarte como un instrumento para su gloria. Y Él lo hace por dándote gracia. También corazones que son afirmados con gracia, que son llenos de la palabra de Dios, pecan menos, porque el resultado de siendo lleno de la palabra es también dando cuenta que de las cosas que Dios no le gusta. ¿Sí, va? Vamos a dos lugares. Salmo 119 en una mano y 1 Corintios 10 en la otra mano. Salmo 119 y 1 Corintios 10. Salmo 119 y versículo 112 dice: mi corazón incliné a hacer tus estatutos de continuo hasta el... correcto versículo. Salmo 119 y versículo 10. Siento, hermano. Versículo 10. La Biblia dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes errar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la palabra de Dios llena tu corazón y te ayuda en esos momentos de tentación para buscar a Dios, para que no pecas, ¿sí ve? Mostrando la gracia de Dios en su vida. Es por eso que Pablo había dicho en 1 de Corintios 10 y versículo 13 muy famosamente: no os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. ¿Sí, verdad? Y es por la palabra de Dios siendo y estando aquí en su corazón que cuando la tentación llega, tú puedes reconocer esa manera de escapar que Dios te dio y por la gracia de Dios escoger eso en lugar de seguir en el pecado, ¿sí ve? O en comenzándolo. Esa es la cosa buena con Dios.
Él quiere liberarnos de toda maldad, pero si caes en eso, también quiere darte una manera de escapar de eso. Gloria a Dios. 2 chances con cada persona, con todo. Entonces la pregunta es, ¿su corazón es afirmado con la gracia? Es decir, está lleno de la palabra, porque sin eso no vas a pecar menos. ¿Sí ve? El dicho famoso de un predicador en inglés había dicho que si estás en la Biblia vas a pecar menos y si no, vas a pecar más. Eso es la verdad. ¿Sí ve? Porque esas palabras son vivas y eficaces y afectan a la persona que lee esas palabras. Gloria a Dios. También la palabra de Dios persevera a todos que quieren tener un corazón lleno de la gracia de Dios. Salmo 119 otra vez y versículo 112, lo que yo estaba leyendo accidentalmente. Salmo 119 y versículo 112 dice: mi corazón incliné a hacer tus estatutos de continuo hasta el fin. Y el apóstol Pedro, hablando a nosotros, había dicho que el Dios de toda gracia os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Es decir, Él te comienza con la gracia y te ayuda a confirmar su fe por usted, corroborando con Él en obras hasta que Él te perfecciona. Si sigues en esa misma palabra, sigues en esa misma fe una vez dado a los santos, como dice aquí el salmista, su corazón incline a hacer estos estatutos de continuo hasta el fin. ¿Sí, verdad? Entonces comienzas buscando a Dios, siendo humilde, buscando a Él, buscando el verbo, recibiendo a Él como su Señor y Salvador. Lees la Biblia y por eso Dios te ayuda a pecar menos. Y vas a perseverar en la fe, es decir, vas a ser un discípulo que sigue en la fe hasta el fin de su vida, mostrando claramente que su corazón realmente está afirmado con la gracia, porque está lleno de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Y hay muchos cristianos que sí, eran humildes antes, y por eso Dios le ayudó como sacar pecados muy grandes en su vida, como bebiendo alcohol, o fumando, hierba, lo que sea. ¿Sí, ¿verdad? Pero no están perseverando en la palabra. Y por eso no siguen viviendo para Dios hoy en día. Y eso muestra que había un momento en que ellos se vaciaron, básicamente, con la gracia en su corazón. Y sí, Dios está ahí, ellos son salvos. Eso es verdad. Sí, ¿verdad? Pero no están viviendo en esa vida con gran abundancia que Jesús prometió a ellos. Sí, continuaron en su palabra. Entonces la pregunta es, ¿usted quiere tener un corazón afirmado con la gracia? Pues espero que estás ahí leyendo y recibiendo la Santa Biblia en su vida. Diariamente, continuamente. ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Usted no lee la Biblia cada día? Sí, yo lo leo. Yo a lo menos saca la Biblia y lo mira cada día. Y eso no es porque soy especial ni nada así. Es lo que Dios había dicho. ¿Sí, verdad? Entonces estás escuchando. También la segunda cosa, corazones afirmados con gracia son llenos de fe también. Y por eso son obedientes. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6 y versículo 17. Lo que vimos con siendo lleno de la palabra eran cosas que, como la gracia te afecta y cambia cosas en su naturaleza. Ahora vamos a ver como los afectos positivos que te hace vivir para Dios y cumplirlo en su vida, siendo obediente. ¿Sí, ¿verdad? Romanos 6 y versículo 17 dice, gracias a Dios, que fuiste siervos del pecado, mas habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. ¿Sí, ¿verdad? Y es por esa palabra que estás lleno de la fe, porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Y por eso
Dios promete que va a confirmarte en toda buena palabra y obra, es decir, cuando pones la palabra aquí, ya estás practicando su fe para otros verlo en su vida. La fidelidad se manifiesta por eso, mostrando que su corazón es afirmado con gracia. Entonces, cuando encuentras un hermano o hermana en Cristo que dice que no deben ir a la iglesia, o orar, o leer la Biblia, o evangelizar, o nada así, dicen que no tienes que hacer esas cosas, no son afirmados con gracia. Tienen una doctrina diversa y extraña que muestran a ellos, que danles justificación falso, de pensar que no tienen que hacer esas cosas básicas. Y por eso Pablo había dicho que no. Asegura que su corazón sea afirmado con gracia y no con viandas. Porque las viandas no hacen que ellos realmente viven para Dios. Entonces nota eso. Palabra resulta en obra. Muchos quieren obrar sin la palabra. Eso es imposible. Es como saliendo para trabajar, como haces en su trabajo normal de la vida, sin comer desayuno, almuerzo y cena. Sí, puedes hacerlo un rato, algunos días, pero si no comes, vas a cansar, ¿sí, verdad? Y no vas a ser capaz de cumplir su obra. Es lo mismo con este alimento espiritual. Y si eres lleno de fe, vas a ser consolado también. Pablo había dicho en 2 Tesalonicenses 2, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, el cual nos dio consolación eterna y buena esperanza, por la fe. Y también en Salmo 28 la Biblia dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él esperó mi corazón y yo fui ayudado. Es decir, que Dios te prometa esperanza y consolación y fortaleza, y Él siendo su escudo, porque Él consuela por dándote fuerza y dándote protección. ¿Sí, verdad? Ayudándote en ese momento y después para salir con la victoria. Él te consuela si su corazón tiene fe ahí. Por eso eres afirmado con gracia. Entonces, cuando las pruebas de la vida llegan y estás ahí peleando con depresión, desánimo, una tragedia que pasó en la vida, y eso pasa a todos. ¿Sí ven? Si su corazón es afirmado con gracia, vas a saber que debes ir directamente a su fortaleza, a su escudo. Debes buscar a la roca con él en mayúscula y hablar con él primero, porque él entiende y él está ahí listo para darte consuelo en ese momento. ¿Sí ve? Y cuando la prueba se termina, su fe es refinado en ese momento y muestra claramente la gracia que tenía, porque podía sobrellevarlo por medio de la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento y te ayuda en esos momentos. Algo que el mundo no tiene y nunca va a tener. ¿Sí, verdad? Y bueno, sabes que hay muchos cristianos que cuando las pruebas llegan, el primer pensamiento de ellos no es buscar a Dios, es buscar un psicólogo, es buscar, yo no sé, plata de gobierno, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué no confían en Dios? ¿Por qué no buscan a Él? Porque su corazón no es afirmado con gracia. ¿Sí, verdad? Está afirmado con otra cosa, las cosas del mundo, y por eso buscan al mundo. Me acuerdo un momento de tristeza en mi vida, un aborto espontáneo, y busqué a Dios primero que todo. ¿Sí, verdad? Porque si hay alguien que entiende cómo es perder un hijo o una hija, es Dios. ¿Sabe cuántas personas no piensan así? Y después busqué, obviamente, a mi esposa, ayudar a ella, y a la iglesia, a los hermanos. Y algunos aquí ya recibieron consolación por algo similar,
Y como dice la Biblia, ellos podían consolar a nosotros, porque entienden, ¿sí, verdad? Y muestran claramente que Dios ayudó a ellos y por eso Él puede ayudar a nosotros. Mostrando su fe, su fidelidad a Dios, ¿sí, verdad? Son fieles en la fe. Y también si eres lleno de fe vas a ser recto. Vamos a Salmos 51. Salmos 51 en una mano y Santiago 4 en la otra mano. Salmos 51 y Santiago 4. Salmos 51 y versículo 10, la Biblia dice: Críame, oh Dios, un corazón limpio, dice David, y renueva un espíritu recto en medio de mí. Nota que esto requiere que Dios te cría para limpiar su corazón, y el resultado es que su espíritu es renovado para hacerte recto y caminar correctamente en la vida. Y eso pasó cristiano cuando era perdido y arrepentirse hacia Dios por sus pecados, por siendo un pecador, y ponerse su confianza en Jesucristo y el crucificado para salvarte de su pecado. Y el renacimiento es Dios dando vida a su espíritu, renovándolo, como dice ahí. ¿Sí, ¿verdad? Y Él había hecho su espíritu recto porque ya tienes testimonio del Espíritu Santo que eres un hijo de Dios. Eso es confirmado directamente por Él. Pero tienes que seguir en la fe. Y cuando eres lleno de fe, ¿sí, verdad? Dios va a cambiar su forma de vivir. Vas a tener un testimonio que es recto. Y otros van a saber que usted es un cristiano verdadero. Y en el caso aquí, David había hecho un pecado. Y él está pidiendo que Dios renueva su espíritu, que Él te da un corazón limpio acerca de eso. Porque sí, es cierto, cristiano, que vas a caer. Pero Dios está ahí para ayudarte, levantarte y ponerte en pie. Y en Santiago 4 y versículo 8 la Biblia dice: Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. Y nota que tienes que tomar la decisión de buscar a Dios, como David, para que Él pueda purificarte. Eso es su parte. ¿Cómo purifica su corazón? Buscas a Dios sabiendo que Él es el único que puede ayudarte con eso y limpiarlo. Por eso la Biblia dice: si eres dispuesto de confesar sus pecados, su Señor es justo y santo, y Él promete que Él va a limpiarte de toda injusticia. ¿Sí ve? Por medio de su sangre. 1 de Juan 1:9. Y esto es especialmente la situación para cristianos hoy en día, en 2023, porque estamos en un mundo que es más malvado y más maluco que antes. ¿Sí ve? Y cada vez que estás ahí caminando en este mundo vas a ensuciar sus pies y necesitas que Dios lava sus pies. Que todo, a donde miras, si es televisión y todo, estás viendo tantas cosas malas. ¿Sí, ve? Y vas a caer. Pero la Biblia dice que el justo cae 7 veces, pero siempre se levantará si busca a Dios, tanto como David. Tanto como recomienda Santiago ahí. Vas a llegar a Dios. ¿Sí, ve? Si eres lleno de fe, vas a reconocer en los momentos que estás cayendo y vas a tener como listas cortas acerca de su pecado con Dios, buscándole en oración para que Él pueda limpiar su corazón y purificarlo. Y con eso, cristianos, vas a mantener un testimonio. Porque si hablas con muchos cristianos que son maduros en la fe, ellos van a decirte que ya la pelea es más aquí con lo que hacen con su cuerpo. ¿Sí, ve? Hay mucho pecado que pasa aquí en su mente. Y por eso buscan a Dios para ayudarles con eso. Y también la tercera cosa es que corazones afirmados con gracia son llenos de alabanza.
Interesante, ¿no? Porque fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero parte de siendo fiel a Dios es dándole adoración y alabanza. Es como todo se edifica encima del otro y crezca, ¿sí ven? Y estás lleno de alabanza, ¿por qué? Por la misericordia y gracia que Dios estaba dándote y sigue dándote y sabiendo que Él sí va a seguir dándote. Vamos al Salmo 86. Entonces no es que solamente que diste cuenta que Dios te ayudó en ese momento, ya con eso sigues dando cuenta que Él siempre está ahí para ayudarte y por eso sigues buscándole. ¿Sí, ve? Salmo 86 y versículo 12 dice, otra vez David, un hombre que es según el corazón de Jehová. Si hay alguien que tiene gracia en su corazón, obviamente es Dios. Salmo 86 y versículo 12. Alabarte, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande sobre mí. Y escapase mi alma de hoyo profundo. Y aquí David mostrando primero que él está alabando a Dios de todo corazón porque él es salvó del hoyo profundo. Y cristiano, si su corazón es lleno de alabanza, vas a ser primero por lo que Jesús había hecho para ti en el momento que confiaste en Él para salvarte. Y Él te dio la vida eterna. Y Él te dio el renacimiento. ¿Sí, ven? Él te había hecho un hijo o hija de Dios. Y por eso puedes pensar en ese momento y decir, gracias Señor por su misericordia y gracia. Aseguraste primero que no voy a ir al infierno, a ese hoyo profundo. Gracias Señor, voy a levantarte por eso. Sí. Y también por la gracia de Dios que vas a asegurar que voy al cielo y voy a estar contigo para siempre. Jamás. Corazones afirmados con la gracia de Dios no olvidan su relación con Cristo y cómo comenzó y cómo sigue. Y ellos siguen repitiendo eso. ¿Sí, ve? La historia de su testimonio es algo que siempre quieres decir a otros porque das gloria y alabanza a Dios en ese momento de decirlo a otra persona, mostrando que Dios directamente te ayudó. Entonces eso es importante. Y cristiano, si hay un momento que sientes que no, su corazón no es lleno de la gracia, piensa otra vez en el día en que Dios te salvó. Y acuerda la alegría y gozo que tenía sabiendo que por fin la carga del pecado fue librado de sus hombros. Porque Cristo había llevado todo eso y había pagado para todo eso en la cruz de Calvario. Y no solamente eso, Él te levantó, prometiéndote la misma cosa de entre los muertos en la resurrección que ha de venir. Y por eso no debes temer la muerte, porque sabes que vas a vivir para siempre jamás. Porque creíste en Él, que es la resurrección y la vida, ¿sí ven? Y por eso vas a darle alabanza. También vas a ser lleno de alabanza por las obras que haces con Dios. Vamos al Salmo 9. Salmo 9. Y versículo 1, la Biblia dice, alabaré a Jehová con todo mi corazón. Nota que todo eso es todo su corazón entero es a Dios. ¿Sí, ve? Debes creer en Dios de todo corazón, es por eso que recibiste a Cristo, pero ya tienes que dar todo su corazón para el resto de su ser, no solamente salvando su alma del infierno, pero dando a Dios su espíritu y su cuerpo. Y cuando llegas a eso dices estas cosas, alabaré a Jehová con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, porque reconoces la fidelidad que Dios tiene a ti. Grande es su fidelidad a usted con todo. Él siempre estaba ahí. Reconociendo la obra de Él salvándote. Y también la obra que Él sigue haciendo contigo, utilizándote para su gloria. Cuando vives para Él.
y ves a otros recibiendo a Cristo o siendo discipulados y creciendo en Cristo por medio de ti. Viendo a Dios cambiando las vidas de otros. Los milagros que Él había hecho para muchos médicamente y cosas así. Usted va a ver todo eso y vas a darle alabanza acerca de eso. Y también otras cosas, porque vas a aprender de la creación. Vas a aprender de mucho en la Santa Biblia. Y con lo que estudies ahí en ciencia y todo eso, y vas a dar gloria y gracias a Dios y alabanza a Él por todas sus maravillas. Puede ser algo tan simple como tener un hijo o hija. Vas a dar gracias a Dios por eso, créeme. Es increíble todo eso. Y también si su corazón es lleno de alabanza, va a ser por medio de la palabra propia. Sí, vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3 y versículo 16, la Biblia dice. Colosenses 3 y versículo 16, Pablo dice: la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y ya estamos como repitiendo el ciclo, ¿no? Porque es dando cuenta que es por usted sometiéndose a la palabra de Dios que podía tener tanto de Él en ti, tanto de su gracia, y por eso quieres enseñar a otros lo que aprendiste y exhortar a otros con sus palabras y con su vida vivir para Dios, porque ellos pueden ver por medio de su alabanza, con los salmos, himnos y canciones espirituales que haces, que realmente tienes esa relación personal con Él. Y motivas a ellos y a ti mismo seguir y repetir ese ciclo de buscar más y más a la palabra, para que puedas ser más lleno de fe y otra vez puedes dar oración y alabanza a Dios por todo lo que Él había hecho para ti. ¿Sí, ve? Y para otros en su iglesia y en el mundo. Es interesante que adorando y alabando a Dios ayuda a ti. Afirma más su corazón con la gracia de Dios para que buscas a Él. ¿Sabes que Jesús Él había cantado salmos? ¿Tú sabes? Si Él había hecho eso, nosotros debemos hacer lo mismo. Es una bendición. Y salmos son escritura propia. Estábamos leyendo muchos salmos en este mensaje. Wink, wink. ¿Sí, ¿verdad? Los himnos tienen mucha escritura ahí metida y también doctrina. Y canciones espirituales son así porque son inspirados por el Espíritu Santo y la Biblia. Entonces eso es lo que debes buscar para música que da gloria a Dios. La palabra de Cristo llenándote tanto que no puedes ni siquiera escapar del deseo de dar gloria a Dios. Es una bendición. Sí, ¿verdad? Entonces, para concluir, Proverbios 4 y versículo 23 dice famosamente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso suena tanto como Pablo, ¿no? Él dando ese aviso que debemos asegurar que nuestros corazones sean afirmados con la gracia y no con viandas y no con doctrinas diversas y extrañas. Mi pregunta es, ¿su corazón es lleno con gracia? ¿Está afirmado con eso? Sí, ¿verdad? Y si no conoces a Cristo, no conoces a la persona que es lleno de gracia y verdad. Entonces debes arrepentir por lo que eres un pecador. Porque Pedro dio cuenta, si él admitió a Cristo que no había hecho pecados, pero él es un hombre decente. No, él dijo que él es un pecador, porque él dio cuenta que él escoge
las cosas malas. Que es su culpa, ¿sí, verdad? Y si haces eso, vas a poner fe en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte, dando cuenta que Él no murió por sus pecados, Él murió por los suyos, según las Escrituras. Y realmente murió físicamente, estaba sepultado 3 días y resucitó el 3er día, según las Escrituras, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, que Él realmente es lleno de gracia y verdad, porque la gracia puede ganar contra la muerte y el pecado, ¿sí ven? Y Él ganó contra el pecado y la muerte con su resurrección. Y por eso vas a confiar en Él y su obra en Calvario en lugar de sus obras. Y por eso, como digo, por la primera vez la gracia va a estar en su corazón. Y Dios te da esa afirmación que eres salvo. Él te da testimonio con su Espíritu que eres un hijo o hija de Dios. Pero si ya eres salvo, y puede ser que estaba pensando en esta semana de padecimiento, diste cuenta que hace un rato que no estaba ahí viviendo para Dios y quieres cambiarse, gloria a Dios por eso. Espero que este mensaje te ayudó, mostrarte lo que debes hacer, que es buscar la Biblia, buscar a Dios en oración, asistir servicios, asegurando que Dios puede llenarte con la palabra y con fe y con alabanza hacia Él, para que pueda ser afirmado con la gracia de Dios. ¿Sí, verdad? Y eso puede seguir. No es tarde, cristiano. Dios puede usar a cualquiera. Él es dispuesto, Él es listo y Él lo quiere. Lo había dicho aquí. La pregunta es si usted va a dejar de hacer eso. Se va a sujetarse a Dios para llegar a Él, para que Él pueda utilizarte para su gloria. Eso depende de ti. Esa cosa rara. En esta semana de padecimiento hay tantos cristianos que no tienen un corazón que fue comenzado con gracia ni afirmado. ¿Sí, verdad? Y es porque siguen cosas que no están en la Biblia. Siguen doctrinas diversas y extrañas. Buscan viandas para justificar, no buscar a Dios. Y bueno, mi pregunta es, si eres una de esas personas, ¿por qué no tratas de cambiarse hoy? Te lo ruego, por favor, por la gracia y misericordia de Dios. Busca a Él. Para que puedas entender lo que yo entiendo. ¿Sí, verdad? Que es un corazón afirmado en la gracia, es un corazón que busca a Dios de todo corazón. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca de corazones afirmados con la gracia. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros a dar cuenta que el proceso de hacer esto es muy simple, pero requiere la decisión de nuestra voluntad buscarte, Señor. Entonces ayuda a nosotros con eso, Señor. Y te damos gracias por eso, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.